haciendo, amados hermanos? Siempre un privilegio ir a la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Señor siempre orientada a bendecirnos, a fortalecernos, a edificarnos. La palabra de nuestro Dios orientada a traer bendición abundante a nuestras vidas. Esta mañana les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 42 al 47. Dice así la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oremos. Bendito Señor amado que está en los cielos y en todo lugar, santificado sea su nombre para siempre. Estamos aquí, Padre, reunidos en su nombre para recibir su palabra, para ser instruidos, para ser adiestrados, para ser enseñados por su Santo Espíritu. Pedimos, Señor, prepara nuestros corazones, nuestras mentes para recibir el mensaje que tú nos das esta mañana, que sea de grande edificación, que con humildad, Padre, la recibamos y que seamos movidos por tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad, para vivir tu palabra y de esa manera glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, porque es un privilegio tener acceso a esta palabra viva y eficaz, a esta palabra verdadera. Te damos alabanza y adoración en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, el libro de los Hechos nos narra el surgimiento, desarrollo y crecimiento de la Iglesia de Jesucristo, así como hemos venido estudiando en los últimos meses, en los últimos días. Es importante destacar cómo esta iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, desde sus inicios dio muestras de ser una iglesia avivada, con un dinamismo espiritual sorprendente, siempre crecientes y fieles, tenaces en llevar a la práctica la palabra del Señor. A pesar de las grandes amenazas y la oposición por parte de las autoridades religiosas y de gobierno, el Imperio Romano de ese tiempo, así como de alto riesgo que implicaba vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo, por su parte, Dios se agradó de esta iglesia y la bendijo y la multiplicó grandemente, preservándola hasta nuestros días. Amados hermanos, aquella iglesia naciente en Jerusalén, aquella iglesia gloriosa, avivada, dirigida, conducida por el Espíritu de Dios, es la iglesia de hoy que somos usted y yo. El Señor se ha encargado de preservar a su iglesia, porque Él ama a su iglesia, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por amar a su iglesia. Sintámonos complacidos, sintámonos gozosos, sintámonos privilegiados, porque somos parte de esa iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, amados hermanos, considerar que la iglesia actual debe permanecer con esa misma fidelidad, ese mismo entusiasmo, ese mismo fervor, ese mismo arrojo para vivir y compartir el Evangelio de Jesucristo, lo cual es
su misión principal en esta tierra. ¿Cuál es la clave para lograr esto? Esta mañana estaremos analizando y meditando en la palabra del Señor acerca de la clave de una iglesia agradable al Señor. Como iglesia del Señor, ese debe ser nuestro propósito. No sencillamente ser parte de la iglesia, sino además de eso, ser una iglesia agradable a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente porque nuestro Señor en eso se complace, en eso se deleita. En primer lugar, recordemos quién es la iglesia y cuál es su rol principal en la tierra. La iglesia, amados hermanos, es el cuerpo de Cristo, del cual Él, Jesucristo mismo, es la cabeza. Efesios 1, 22, 23, vayamos a nuestras Biblias. Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, amados hermanos, es un organismo vivo, no es un edificio, no es una estructura, no es un lugar. La iglesia de Jesucristo lo conformamos usted y yo. Nosotros que hemos puesto nuestra fe, que hemos puesto nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único y suficiente Redentor, somos parte de la iglesia. Y de ahí que somos un organismo vivo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los discípulos de Jesucristo que mantienen su fe en Él. Viven de acuerdo a sus mandamientos, es decir, han hecho del Evangelio su estilo de vida y están comprometidos con su gran obra de redimir al mundo de sus pecados. Esto es lo que nosotros podemos entender con toda claridad y a la luz de las Escrituras lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Como les decía yo, amados hermanos, usted y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo. Somos parte integrante de la iglesia del Señor. La misión principal de este organismo vivo es el que el Señor le dio a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, y que seguramente más de alguno ya lo sabemos de memoria. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí tenemos el rol fundamental, la labor primordial que el Señor ha dado a la iglesia: hacer discípulos por todas partes, compartir de Jesucristo en todo nuestro entorno. Vemos que la iglesia del primer siglo, amados hermanos, este organismo vivo del primer siglo, cumplió su cometido, cumplió con lo que el Señor le mandó hacer. En medio de tanta oposición, en medio de tanto riesgo de muerte, en medio de la persecución, ellos cumplieron esta comisión. Y es así que leemos en Hechos 2:47 en la parte final: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos.
También en Hechos 6, 7, puede ahí ubicar en su Biblia, nos dice la Escritura, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Amados hermanos, esta iglesia del primer siglo estaban cumpliendo la labor fundamental de la iglesia. Ellos estaban permitiendo que el evangelio los transformara. Ellos estaban discipulándose continuamente unos a otros, pero también estaban presentando a Jesucristo, poniendo de manifiesto a Jesucristo delante de los demás como el único y suficiente Salvador, el único que dio su vida en la cruz del Calvario para libertar al ser humano del pecado, de la condenación eterna, y darle salvación y vida eterna por su gracia. Vemos aquí entonces a una iglesia realmente dando muestras de ser agradable delante del Señor. Ellos estaban cumpliendo su rol fundamental. Y podemos nosotros en esta mañana meditar un poco y decir, ¿por qué razón vemos todo ese avivamiento espiritual? ¿Por qué razón vemos esa constante predicación? ¿Por qué razón vemos ese mover de esta iglesia a pesar de correr grandes riesgos? En vez de amedrentarse, en vez de esconderse, en vez de quedarse paralizados por ahí, ellos avanzaban, ellos seguían predicando a Jesucristo. Esta iglesia, amados hermanos, como habíamos dicho anteriormente, es una iglesia que Dios muestra de ser agradable a su Señor. Esta iglesia estaba centrada en el propósito de Dios. Esta iglesia estaba llevando el mensaje más importante al ser humano, el mensaje de la salvación, el mensaje de la redención a través de la persona de Jesucristo. Podemos nosotros en esta mañana conocer la clave de por qué esta iglesia dio muestras de ser agradable delante del Señor. Y es que la iglesia primitiva, amados hermanos, mostró obediencia al Señor siempre y también sumisión al Espíritu Santo. Para el gran propósito de salvar al mundo, el Señor dio el Espíritu Santo a los creyentes. Los primeros creyentes debían esperar en Jerusalén y aprender a depender de Él para realizar esta tarea encomendada. Veamos lo que dice Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les dio orden que no se fueran de Jerusalén. Y una vez más en Hechos 1:8, un versículo bien conocido, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, amados hermanos, desde un inicio esperaron en Jerusalén como el Señor les mandó, y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Amados hermanos, la clave de una iglesia agradable al Señor consiste en una iglesia obediente, en una iglesia que presta atención a los mandatos de su Señor y procede a cumplirlos, sin preguntar, sin justificarse,
sin ser negligente, tiene los mandamientos del Señor y procede a cumplirlos. Eso es obediencia. Si nosotros queremos ser parte de esa iglesia agradable a nuestro Señor, debemos mostrar obediencia en todo lo que Él nos manda. Y parte del mandato que Él nos ha dado, y el fundamental, es compartir el Evangelio de Jesucristo con toda persona. Y desde ya podemos preguntarnos, ¿hasta qué punto estoy obedeciendo yo a este mandato de mi Señor? ¿Será que he obviado ese mandato? ¿Será que estoy siendo negligente? Recordemos, amados hermanos, la obediencia para el Señor es agradable. Y Dios quiere una iglesia que sigue, que cumple, que hace realidad su palabra. En otros términos, que muestra obediencia. En Hechos 2, 1 al 4, leemos ahí cómo se da la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Señor les prometió que recibirían el Espíritu Santo, y ahora el Señor está cumpliendo su promesa. Pero algo importante es, amados hermanos, que Dios siempre está considerando la obediencia. Les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, y ellos sencillamente obedecieron. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estudiando, ¿verdad?, en el libro de los Hechos nos damos cuenta que lo que ellos hablaban eran las maravillas del Señor. Estaban hablando la palabra del Señor. A partir de ahí, a partir de que se da, que desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los creyentes, los discípulos de Jesucristo contamos con la persona del Espíritu Santo para predicar a Jesucristo en todas partes. Debemos aprender a depender de Él, aprender a dejarnos conducir en toda nuestra vida por la persona del Espíritu Santo. Recuerden que antes de Pentecostés, el Espíritu Santo no moraba de manera permanente en el creyente, pero a partir que se da la venida del Espíritu Santo sobre ellos, entonces la iglesia cuenta con el Espíritu Santo de manera permanente. ¿Sabe qué, amado hermano? La labor primordial del Espíritu Santo en la vida del creyente es llevarle a testificar a Jesucristo. Llevar el mensaje más importante que la persona necesita oír. Muchas veces estamos considerando que el Evangelio es algo que puede esperar, algo que se puede hacer en otro tiempo. Pero no, mis amados hermanos, nosotros como iglesia del Señor ya tenemos al Espíritu Santo, y el propósito es que vayamos y demos testimonio de que Jesucristo es el único, el suficiente Salvador. Debemos meditar, amados hermanos, si en algún momento en nuestras vidas estamos mostrando negligencia. Si estamos diciendo que el tiempo no nos abarca porque estamos muy ocupados, estamos en tantas actividades, tiempo me hace falta.
He oído el comentario de algunas personas que dicen, yo quisiera que el día tuviera 25 horas, 30 horas para seguir laborando, para seguir haciendo actividades. Pero vemos de que la labor fundamental para nosotros, la iglesia, mis amados hermanos, es compartir de Cristo. Y esto es algo que lo podemos hacer desde el lugar donde desarrollamos nuestras vidas, en el trabajo, amados hermanos, en la universidad, nuestros niños en la primaria, en la secundaria, allí en el vecindario, en la familia nuestra, amados hermanos, podemos proclamar, enseñar, predicar a Jesucristo. No necesitamos una preparación de tantos años. No necesitamos un tiempo tan extendido para hacerlo. Ahí donde nosotros desarrollamos nuestras vidas, ahí podemos ser testigos de Jesucristo. Esto es agradable delante del Señor. Esta es la iglesia de la cual nuestro Señor Jesucristo se agrada. Una iglesia que está siempre proclamando a Jesucristo. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la labor que se estaba desarrollando en la iglesia del primer siglo. Estaban obedeciendo al Señor, habían recibido al Espíritu Santo y ahora estaban predicando a Jesucristo. En Hechos 4:31 podemos leer: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vea usted, amado hermano, porque muchas veces leemos en el libro de los Hechos y nos percatamos de una iglesia avivada, firme en el Evangelio, creciente, indetenible. Habían tomado en serio la palabra del Señor, la estaban creyendo, la estaban compartiendo, la estaban viviendo. Y eso es para nosotros, amados hermanos, oportunidad para que reflexionemos. Si acaso la palabra del Señor que nosotros conocemos, sencillamente la retenemos a la mente, pero no la hemos llevado al corazón y no la hemos llevado a nuestra vida práctica y no la hemos compartido con los demás. Compartirla con los demás, amados hermanos, que es algo urgente. Muchas veces nosotros consideramos de que el Evangelio debe dejarse para después. Primero mis tareas, primero mi carrera profesional, primero mi trabajo, primero todo, y si acaso me queda tiempo, dedicar a predicar, a compartir el Evangelio. Amados hermanos, toda nuestra vida debe corresponderse con el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que en el lugar donde estemos, en la actividad en que nos encontremos, no importa las circunstancias, ahí vamos a brillar para Cristo. Ahí vamos a presentar a Cristo como el único, como el suficiente Salvador. Hechos 13:4. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Nótese bien, amados hermanos, lo que dice: entonces, enviados por el Espíritu Santo. Esta iglesia, amados hermanos, estaba dando muestras de ser sensibles a la voz, a la dirección del Espíritu Santo. Sencillamente se estaban dejando guiar. Por eso es que
muchos escritores, ¿verdad?, son en llamar al libro de los Hechos de los Apóstoles, le llaman los Hechos del Espíritu Santo, porque ahí conocemos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia, protegió a la iglesia, bendijo a la iglesia, usó grandemente a la iglesia del Señor. Pero algo importante en relación, amados hermanos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo es que debemos doblegarnos delante de Él. Debemos ser sumisos, humillarnos delante del Señor en oración y decirle: Señor, yo quiero dejarme guiar por tu Santo Espíritu. Yo quiero que tu Espíritu Santo controle mi vida. Yo quiero que tu Espíritu Santo produzca en mí ese fruto maravilloso. Es una necesidad muy profunda que nosotros como iglesia del Señor, amados hermanos, no ignoremos al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos fue dado para guiarnos y que nos fue dado para testificar de Jesucristo. Es tiempo, amados hermanos, que prestemos atención a este asunto relevante y que nos mostremos sumisos delante del Señor y le digamos: Señor, contrólame con tu Santo Espíritu. Señor, dirige mis pasos a través de tu Espíritu Santo. Señor, dirige mis palabras. Señor, dirige mis pensamientos. Señor, dirige mis decisiones. Pero debe haber sumisión, humillación, mediante la oración, mediante el ruego. Podemos notar, amados hermanos, que la iglesia del primer siglo dio muestras de ser una iglesia agradable a Dios porque se mostraron obedientes desde el principio. Se dejaron conducir, se dejaron controlar por el Espíritu Santo. También la iglesia primitiva vivía apegada a la palabra del Señor. Allí en Hechos 2:42, en la parte inicial dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El texto nos da a conocer que los primeros cristianos se mantenían creyendo a las enseñanzas que Jesucristo les había dado mediante los apóstoles. Esto de mantenerse creyendo, hermanos, es fundamental, porque no es solamente tomar la escritura, leerla ahí de ratito, ponerla y ya. Se necesita conocerla a profundidad, escudriñar la palabra del Señor, y esto, hermanos, todos los días, para que nuestras vidas tengan dirección, la dirección apropiada. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra. Si no estamos meditando en esa palabra, si no nos estamos apropiando de esa palabra, entonces vamos a tientas. Tenemos peligro de caer. Hay baches, hay barrancos en este mundo. Y si no estamos aferrados a esa palabra, podemos tropezar. La iglesia primitiva vivía apegada a la palabra del Señor, no solamente la conocía, también la estaban viviendo. Se apropiaron de la palabra del Señor, la creyeron y la estaban poniendo en práctica de una manera firme, de una manera constante. En relación a la palabra del Señor, amados hermanos, todos los días de nuestra vida debemos meditar en ella. Por muy aprisa que vayamos, por muy ocupados que estemos, por tantas obligaciones que tengamos, debemos dedicar tiempo para meditar en la palabra del Señor y ser sumisos para dejarnos transformar cada día por esa palabra. Recuerde que nuestro Señor demanda de nosotros santidad, pureza, apartarnos de toda forma de pecado.
Y es a través de la palabra del Señor que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos van a ser limpiados para la gloria de nuestro Señor. Por supuesto, en la palabra del Señor está consignado el gran mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones, pero si no meditamos en esa palabra, no la estamos recordando de manera continua, fácilmente nos olvidamos de nuestra labor fundamental, de nuestra misión primordial en este mundo: predicar a Jesucristo. En Hechos 5:42 podemos notar qué hacía la iglesia del primer siglo al respecto. Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta es una hermosa tarea. Alguien pudiera decir, pero ¿cuánto dinero produce eso? ¿Cuánto beneficio hay ahí? Bueno, el beneficio es incalculable, hermanos. Que las almas se salven, que sean libertados muchos de la condenación eterna y que por la gracia de Jesucristo alcancen salvación y vida eterna. Ellos estaban dados a la tarea, dice, todos los días. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se habían tomado muy en serio la palabra del Señor. La estaban creyendo y no solamente la habían conocido. Hechos 8:4, ahí en su Biblia nos dice la Escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bendito sea nuestro Dios. Una iglesia indetenible por la obra del Señor Jesucristo, por su gracia, por la obra del Espíritu Santo y porque ellos estaban poniendo en práctica la palabra del Señor. En Hechos 8:25 leemos en la Escritura: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Estaban poniendo en práctica la palabra del Señor. Y ahí nomás en Hechos 2:44 al 47 que leímos al inicio, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Allí había fraternidad, allí había compartir. Dice en el 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El amor de Jesucristo en el corazón de estos creyentes. La palabra del Señor haciendo el efecto para que ellos se hiciesen el bien unos a otros, se ayudaran mutuamente, mostraran su amor. Dice en el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos parece algo inalcanzable, como algo imaginario, lo que nos está narrando acá la Escritura. La unidad, el compañerismo, el apego, el amor unos con otros de estos hermanos. ¿Hasta qué punto nosotros, amados hermanos, como iglesia del Señor en nuestros días estamos viviendo de esa manera? ¿Hasta qué punto estamos mostrando amor por nuestro hermano? ¿Nos estamos ayudando mutuamente? Conocemos de las necesidades de nuestros hermanos, y la ayuda, amados hermanos, no solamente es monetaria. No solo vamos a resolver porque ni siquiera nosotros tenemos, ¿verdad?, cantidades, sumas de dinero para estarlas distribuyendo. Pero una palabra de ánimo,
una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza para nuestros hermanos. Hermano, conozco de tu dolor, conozco de tu llanto, conozco de tu quebranto, conozco la situación que hay en tu matrimonio, conozco las necesidades que hay en tu familia. Sé que espiritualmente has caído, sé que te has desviado, sé que te alejaste del Señor, pero aquí estoy yo como hermano tuyo para tenderte la mano, para fortalecerte, para animarte a seguir adelante. ¿Hasta qué punto, amados hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, estamos actuando de esa manera? Estamos viviendo la palabra del Señor. ¿Será que solo la tenemos acá en nuestras mentes? La palabra del Señor nos manda a amarnos unos a otros. La palabra del Señor nos manda a perdonarnos unos a otros. ¿Por qué tenemos resentimientos y amargura unos contra otros? ¿Por qué nos tornamos intolerantes hacia los demás? ¿Por qué somos indiferentes al dolor y a la necesidad de nuestros hermanos? La palabra del Señor debe ser una realidad en nuestras vidas, amados hermanos, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en nuestra vida práctica. La iglesia de Jesucristo del primer siglo dio muestras de ser agradable al Señor, poniendo en práctica su palabra, viviendo su palabra. Necesitamos regresar a esta posición, empezar a vivir la palabra del Señor, porque nos necesitamos unos a otros. Necesitamos permanecer unidos, necesitamos fortalecernos, necesitamos consolarnos. Muchos de nosotros están esparcidos, están por ahí llorando sus lágrimas y sus dolores y sus lamentos y se sienten en soledad. Y muchas veces nosotros, muy cómodamente, diciendo: gracias, Señor, por bendecirme a mí, gracias porque estoy bien, gracias porque mi familia está bien, gracias porque tengo mi trabajo, me han bendecido grandemente. Pero ¿qué de mis hermanos? ¿Qué de la verdadera comunión unos con otros? ¿Qué de vivir la palabra del Señor en la realidad en nuestras vidas? Amados hermanos, debemos regresar a este tiempo cuando la iglesia primitiva realmente estaba practicando la palabra del Señor. Esto es agradable delante del Señor. La iglesia del primer siglo, amados hermanos, estaban practicando la comunión unos con otros, se mantenían en unidad, estaban compartiéndose entre ellos, no había egoísmo. Ellos estaban juntos alabando al Señor. Muchas veces, amados hermanos, ni en eso coincidimos. Alguien quiere alabar al Señor y se aísla, se aparta en vez de unirnos como congregación en la alabanza al Señor, rompiendo todas las barreras que nos separan, acercándonos unos a otros, conociéndonos, edificándonos mutuamente. Nos necesitamos unos a otros, amados hermanos. Por algo Dios, en su palabra, nos hace conocer que somos hermanos, que somos hijos de un mismo Padre. Debemos comportarnos como tal. ¿Qué nivel de apego a la palabra del Señor tenemos los creyentes hoy en día? ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo perseverantes en la palabra del Señor? ¿Será que estamos escuchando cualquier viento de doctrina? Cualquiera viene por ahí a nuestras casas y nos dice cualquier cosa y le decimos amén. Cuidado con eso, amados hermanos. Debemos ser celosos de la doctrina bíblica, celosos de la sana doctrina. Obviamente, amados hermanos, el resultado de este apego a la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor se agradaba de ellos. Una vez más, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor estaba derramando abundante gracia sobre los creyentes. Había gozo entre ellos. Estaban alabando juntos al Señor
y el Señor se estaba manifestando poderosamente. Aquella iglesia estaba creciendo, estaba dando muestras de agradar al Señor. Los creyentes en la actualidad debemos permanecer apegados a la palabra del Señor, poniéndola por obra cada día. Pero además debemos abundar en la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amados hermanos, debemos abundar en la palabra del Señor. Eso debe ser de manera prioritaria, de manera primordial para nosotros los creyentes. Todos los días ahí dedicando tiempo para llenarnos de la palabra del Señor y decirle al Señor en oración: Señor, ¿qué me estás enseñando hoy? Señor, ¿qué de tu palabra hoy puedo poner en práctica? De lo que estoy aprendiendo, ayúdame a llevarlo a la práctica. Josué 1:8 nos dice, esa escritura, puede ir ahí, Josué 1:8, bien conocido este versículo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra del Señor no debe apartarse de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón. De día y de noche debemos meditar en ella. Ahí cuando vamos de camino debemos traer a la memoria esa palabra, memorizar lo más que podamos la palabra del Señor. Alguien decía: ¿y para qué memorizar la palabra del Señor? Eso no sirve de nada. ¿Cómo no? Sirve de mucho cuando la palabra está ahí en la mente, pero también tú la llevas a tu corazón y la pones en práctica. Vas de camino, estás en una parada de bus, estás en un lugar ahí, no tienes tu Biblia a mano, la tenés en tu mente, la compartís con alguien. Claro que es útil la palabra del Señor, y por eso es que debemos estar siempre apegados a esa palabra. Pero otro aspecto importante, amados hermanos, de la iglesia primitiva es que ellos perseveraban en la oración. La oración es vital en la vida cristiana. Dice en Hechos 2:42 en la parte segunda y en la parte final: y perseveraban también en las oraciones. La iglesia de los primeros discípulos era una iglesia de oración. Se mantenían firmes y constantes en la oración. La oración es hablar con nuestro Padre Celestial. Y a veces, mis amados hermanos, por falta de conocimiento, por negligencia, consideramos que orar es una carga. Ya toca orar. Les hablaba del grupo de WhatsApp que tenemos en nuestra iglesia, y hay tiempos ahí en que podemos conectarnos, como decimos en nuestros tiempos, de manera virtual en oración. Cada quien ahí en su tarea, en su lugar, pero conectados con el Señor a través de la oración, unidos en un mismo propósito, unánimes. Entonces, esa debe ser nuestra forma de ser cotidiana en relación a la oración. Considerarla vital, porque es comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Muchas veces anhelamos, ¿verdad?, estar presente, tener alguna entrevista, tener alguna reunión con alguien importante ahí, una persona que tiene un cargo, un gerente, el dueño de alguna empresa, y nosotros quisiera poderme reunir con él, ignorando que a través de la oración nosotros tenemos acceso directo al Padre Celestial, al Creador del universo, al Dios que todo lo puede, al Dios único, vivo y verdadero, por quien vivimos y por quien son posibles todas las cosas. Eso es orar, tener esa comunicación
directa con nuestro Señor. Entonces eso más bien, amados hermanos, debe movernos a qué regocijo, qué oportunidad, qué privilegio. Ya viene el tiempo de hablar con mi Padre. Y además de eso, me voy a unir con mis hermanos. Y vamos a estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, en oración. La iglesia primitiva se tomó muy en serio las enseñanzas en relación a la oración y lo estaban viviendo. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice, cuando hubieron orado. La oración era considerada por ellos una labor prioritaria. ¿Qué prioridad tiene en nuestras vidas la oración, amados hermanos? Segundo plano, tercer plano, si acaso hay tiempo, si tengo ganas, si tengo alguna necesidad. ¿Es ese el lugar que le estamos dando a la oración en nuestras vidas? Empecemos a considerar la oración como parte fundamental, como parte vital de nuestras vidas como creyentes. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La prioridad, el lugar fundamental que se le daba a la oración. Y en Hechos 12:5, ahí cerquita, Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los primeros discípulos, amados hermanos, fueron testigos de grandes milagros, grandes señales hechas por los apóstoles. Fueron testigos de cómo el evangelio se estaba propagando más allá de las fronteras de Jerusalén y de Judea, en medio de gran oposición, en medio de gran peligro. Pero ellos se mostraron firmes, ellos se mostraron fortalecidos, porque eran una iglesia que hacían constantemente oración. Es importante, amados hermanos, considerar estos aspectos fundamentales para nuestras vidas como creyentes en el Señor. Porque nuestro propósito como iglesia del Señor debe ser agradar siempre a nuestro Señor. Ya dijimos que somos parte de este organismo vivo. Y cada uno, hermanos, tiene esa responsabilidad delante de Dios. Vivir como iglesia agradable delante del Señor. Mediante el gran ejemplo de la iglesia primitiva, conocemos cómo Dios se agrada de una iglesia obediente, una iglesia sumisa al Espíritu Santo, perseverante en su palabra y en la oración. La iglesia actual somos nosotros y debemos ser hallados siguiendo este buen ejemplo de la iglesia primitiva para ser una iglesia agradable al Señor. Cada uno debemos meditar y procurar de todo corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, ser la iglesia de la cual el Señor se agrada. Bendecimos al Señor por su palabra. Hagamos oración. Bendito Padre Celestial que está en los cielos y en todo lugar, le alabamos y le bendecimos, Padre, contentos, agradecidos por recibir su palabra. Queremos rogarle perdón, Señor, porque muchos de los aspectos en los cuales hemos meditado en esta mañana no estamos cumpliendo. Muchas veces no estamos siendo esa iglesia agradable delante de ti. Y queremos reconocerlo delante de ti, pedirte que nos perdones. Pedirte, Señor, que de ahora en adelante procuremos de todo corazón ser esa iglesia agradable delante de ti. Esa iglesia que te honra, esa iglesia que hace realidad el evangelio en sus vidas. Gracias, Padre, por el ejemplo de la iglesia del primer siglo, que dio muestras de ser agradable delante de ti. Bendice, Señor, nuestras vidas espirituales. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a atender siempre tu palabra para ponerla por obra.
te alabamos y te glorificamos en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo.